buenas tardes. Sean todos bienvenidos, los de casa y los que nos ven a través de Facebook también. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Un saludo desde su iglesia Camino de Santidad. Estamos aquí en nuestro miércoles de estudios bíblicos y seguimos con el libro de Primera de Corintios. ¿En qué capítulo vamos a ver, hermano Irene? Oh, ya le soplaron, no se vale. 11, capítulo 11. Ok, este capítulo es muy largo. No creo yo que lo vayamos a terminar hoy. Si se puede, qué bueno, y si no, ya lo terminaremos la semana que viene, porque sí son aproximadamente, bueno, no aproximadamente, más bien, son 34 versículos. Entonces, está larguito. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Y vamos a buscar en sus Biblias este libro de Primera de Corintios y vamos a irnos al versículo 11. Cuando ya lo tengamos podemos decir amén. ¿Ya lo tenemos, hermano Antonio? Perfecto. Bueno, pues así como están, nada más inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí miércoles más, aprendiendo de tu palabra, estudiando tu palabra, Señor, para conocerte mejor, Padre, para saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Cómo es que tenemos que ser para ser cada día mejores hijos tuyos, Señor. Guíanos, Señor, ayúdanos, danos la sabiduría para entenderlo, comprenderlo, pero sobre todo para vivirlo. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que hoy hablarás a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este capítulo tiene como que 3 temas dentro del mismo capítulo. Y el primero es acerca de las mujeres, y después vamos a ver la cena del Señor. Así que vamos a ver, el tema de las mujeres necesitamos leerlo, analizarlo y comprenderlo con mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque es un tema, estos primeros versículos, que pueden llegar a enredarnos o a confundirnos. Así que es muy importante analizarlo para que no vayamos a pensar otras cosas que no son. ¿Sí? Es acerca de las mujeres y empieza con una instrucción con respecto a las mujeres en el servicio de alabanza. Pero yo quiero ampliar un poco más y yo podría decir que es un término con respecto a las mujeres en general en el servicio a Dios. No nada más en la alabanza, sino en general el servicio a Dios. Ahora, ¿cuándo haces tú un servicio a Dios? Hablo ya no mujeres, en general. Cuando solo predicas aquí con un micrófono, cuando le cantas, cuando estás recibiendo allá en la entrada, cuando haces el acción en la iglesia, cuando tocas un instrumento. ¿Ustedes creen que solamente ahí es el servicio a Dios? No. Servicio a Dios es cuando tú te cruzas en la calle a alguien y le dices, oye, fíjate que yo estoy yendo a una iglesia, me gustaría invitar. Estás sirviéndole a Dios. Cuando tú en tu casa le das amor a tus hijos, quizás eres una buena madre, le estás sirviendo a Dios. Cuando tú en tu casa tratas bien a tu esposo, a tu esposa, le estás sirviendo a Dios. ¿Sí? Entonces hay muchos ámbitos y muchas veces decimos, le quiero servir a Dios, pero es que el pastor no me deja. Yo no te impido que trates bien a tu mamá, que trates bien a tu esposa, que trates bien a tus hijos. Yo no te lo estoy impidiendo. Así que si no le sirves a Dios, no es porque el pastor no te deje, es porque tú no quieres. Porque podemos servirle a Dios en cualquier rubro, ¿sí? Este es un servicio en la iglesia. Es diferente que decir, le sirvo a Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que entender desde ahí. Entonces, el versículo 1, mis hermanos, les puedo decir, hacer una prédica de domingo, que normalmente nos tardamos 1 hora, 1:20, con el puro versículo 1, así se los digo. Con ese versículo podemos extendernos y hablar de aquí hasta las 12 de la noche. Pero no lo vamos a hacer, no se me espante. ¿Pero qué dice este versículo 1? Bueno, lo tenemos ahí. Sed imitadores de mí. Dice, ¿quién lo está diciendo? ¿Se acuerdan quién escribió la carta? Pablo, ¿verdad? Entonces Pablo dice, sed imitadores de mí, así como ¿quién? Así como yo de Cristo. En pocas palabras, Pablo no te está diciendo aprende de mí, te está diciendo aprende de Cristo. ¿Pero por qué te dice de mí? Porque yo estoy
imitando a Cristo. Yo estoy haciendo todo lo que Cristo me pide. Por lo tanto, sí puedo jactarme de decir, imítame, ¿sí? Aunque en realidad a quien estás imitando es a Cristo, ¿sí? Entonces, yo quiero comenzar con esta pregunta reflexiva, hermanos que están aquí en esta tarde. Ustedes le podrían decir a alguien, a quien ustedes quieren, imítame, sé como yo. Porque si tú eres como yo, estás siendo como Cristo. Imagínense primero que nada la confianza y la seguridad que Pablo tenía para estar diciendo eso. Ser imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ustedes creen que alguien tendría las armas o las herramientas para decirle a Pablo, a ver, Pablo, ¿cómo me estás pidiendo eso a mí si yo te he visto esto, el otro, tras? ¿Ustedes creen que alguien tendría las armas suficientes como para venir a callar a Pablo cuando Pablo empieza a hablar así? Yo no creo. Y si Pablo lo decía es porque tenía la seguridad de decir lo que estaba diciendo. Así que es una pregunta reflexiva, ¿no? Yo podría decirle a alguien, imítame, porque yo estoy siendo como Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y ser imitadores de mí. Pablo sabemos que estaba siguiendo a Jesús, ¿verdad? Así que Pablo no dudó en decirle a los corintios que imiten su caminar en el Señor, ¿sí? Así como yo ando en el Señor, anda. Así como yo busco al Señor, búscalo. Así como yo le sirvo al Señor, sírvele, ¿sí? Él sabía que los cristianos corintios, ¿qué necesitaban? Lo hemos visto a lo largo de estos 11 capítulos ya, necesitaban ejemplo. Porque los ejemplos que tenían en su iglesia, pues nada que ver, ¿verdad? Entonces necesitaban un buen ejemplo. Y él estaba dispuesto a ser ese ejemplo que los corintios necesitaban. ¿Sí? Ustedes no pueden imitarse entre ustedes porque entre ustedes están haciendo cosas que no están bien. Sean como yo, porque yo soy como Cristo. Al hacer eso, Pablo simplemente, hermanos, estaba haciendo lo que le dijo a Timoteo, que era su joven aprendiz, que hiciera. ¿Se acuerdan cuando les dijo, si no sé ejemplo de los creyentes, tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza? Imagínate. Ahí nada más, a veces yo leo esto y de repente digo, ay Señor, de verdad que nos las pones bien difícil, pero no imposible, ¿sí? ¿En qué tienes que ser ejemplo? En ser como Pablo, sí, pero ¿en qué? No puedes, como podríamos decir, pues Señor, no podría ser más específico. Sí, como Pablo, pero ¿en qué? Bueno, entonces el Señor te contesta, en palabra, ¿sí? En conducta. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te conduces por la vida? Luego te dice, en amor, ¿amas como ama Cristo? O de repente dices, ay no, ya perdí la paciencia contigo. Es que no se merece que lo ame tanto. Sé ejemplo en amor, en espíritu, en fe. Seremos ejemplo en fe. Cuando te empiezas a morder las uñas, y es que cómo le voy a hacer, es que qué va a pasar, y te empiezas a tronar todos los dedos, y estás preocupado, y andas nervioso, y andas ansioso, y ya te estresaste. ¿Ustedes creen? Yo sé que es una enfermedad, no llamarla enfermedad, pero es algo que nos aqueja, yo creo que a 9 de cada 10 seres humanos, el famoso estrés. Todos decimos, ay no, me siento bien, ando bien estresado. Y eso ya se volvió hasta normal decirlo, ¿no? O lo dicen, sóbame aquí porque ando bien estresado. Yo la pregunta que quiero hacer, porque me incluyo, hermanos, ¿tendremos estrés si tuviéramos exagerada fe? ¿Qué es el estrés? Tensión, preocupación, no sabes qué va a pasar, estoy estresado, no sé cómo voy a resolver. Alguien que tiene fe, en teoría, no tendría que pasar por nada de eso. Entonces, ¿somos ejemplo en fe? No.
Y la última, somos ejemplo en pureza. Es que a mí nadie me ha visto hacer nada malo, ¿no? ¿Y tus pensamientos? A lo mejor no lo haces, pero tus pensamientos. Entonces, fíjense las líneas que nos marcan, ¿no? Con que seas ejemplo en eso, hasta ahí. Nada más. Y cuán pocos hoy en día, mis hermanos, están dispuestos a decir lo que Pablo dijo, lo que es esto. ¿Cuántos tendrían hoy el valor? Ya no quiero decir el valor, porque el valor a lo mejor lo puede tener hasta, se voy a decir lo que voy a decir, pero hasta alguien que sea sinvergüenza lo puede decir. Más bien, ¿cuántos tendrían la responsabilidad o de verdad la verdad para decir, ser imitadores de mí? ¿Cuántos, en cambio, por el compromiso de impiedad, rápido, ¿qué es lo que han oído esta frase? No la dice el mundo, la dicen muchos cristianos. Han oído esta frase que es contraria a eso. Y muchos la hemos, porque me incluyo, la hemos dicho. No me mires a mí, mira a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Alguien la ha dicho? Yo sí. Yo me anoto. No, es que tú, Edgar, has hecho esto, es que tú, Edgar... no me mires a mí. Tu mirada tiene que estar en... Nos la sabemos, Ahora, tiene que ver con esta cita. Pablo te dice, ¿a poco Pablo te dice, no me mires a mí? No, Pablo te está diciendo, mírame a mí, porque yo imito a Cristo. Pero el cristiano en la actualidad se justifica con esta, no me mires a mí. ¿Por qué decimos no me mires a mí? Porque soy pecador, porque fallo, por esto, por el otro, porque no tengo estos ejemplos en amor, en palabra, en espíritu, en fe. No me mires a mí, mira a Cristo. Cuando tendríamos que decir, mírame a mí, lo tendríamos que decir, pero sabemos que nos falta, y en eso estamos, trabajando para llegar a eso de decir, mírame a mí, ¿sí? ¿Cuán pocos están dispuestos a decir eso hoy en día? Aunque es verdad, al final todos debemos mirar a Jesús, eso definitivamente, pero nosotros, hermanos, deberíamos ser ejemplos de aquellos que tienen la vista en Jesús. Deberíamos ser ejemplos, ¿sí? Se los he dicho, creo que es un ejemplo que lo he dicho muchas veces. Cuando ves al hijo de alguien, dices, luego se ve que es su hijo. Ya sea para bien o para mal, Y la gente debería de ver lo mismo cuando nos ven a nosotros. Mira, luego se ve que es hijo de Dios. Luego se ve que es cristiano. Pero lejos de eso, lo hemos transgiversado. Porque ahora ya no es con orgullo que alguien... ¿A poco no te daría gusto? Es la verdad, no quiero que caigamos en el baño de humildad de decir, ay no, con que vean a todos nos gusta cuando alguien ha llegado a decir, se ve que es buen cristiano. Es bonito, claro. Mira, se ve que él sigue, pues, trata de ser como Jesús. ¡Wow! ¿A poco no está? Sí, aunque ahí estaríamos pecando de vanidosos, pero se siente bonito. Pero lejos de eso, ¿qué escuchamos hoy? Mira, y eso que es cristiano. Ya no nos están alabando, sino ahora nos están criticando. Mira, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana. Ahora, si no lo fueran, estarían peor. Desgraciadamente, hermanos, hemos caído en cambiar las cosas, ¿sí? Y en este contexto específico es un poco difícil saber. Es difícil saber si las palabras de Pablo se relacionan con el contexto anterior que estábamos en Corintios 10, cuando decían, sigan mi ejemplo como yo busco bendecir a otros en vez de complacerme a mí mismo. ¿Sí? O Pablo también se refiere a lo que sigue en el 11 cuando dice, sigan mi ejemplo, puede ser como yo respeto el orden de Dios y la autoridad en la iglesia. Puede ser una, puede ser la otra. Aunque lo conecta mayormente con la primera, Pablo es un buen ejemplo en cualquier caso que lo quieran poner. ¿Cierto o falso? ¿Alguien puede decir algo malo de Pablo? Nada. Hermanos, casi más de la mitad de la Biblia fue escrita por él.
Imagínense. ¿Sí? Ahora, los intérpretes juzgan que estas palabras pertenecen propiamente al capítulo anterior, el 10, en el último versículo del cual había propuesto su propio ejemplo para ellos. Pero ya sea que sean aplicadas a este capítulo o no, pues no nos dan para más análisis. Simplemente que ellos nos enseñan, que los ejemplos de los apóstoles son parte de nuestras reglas. Ser ejemplo, ¿son buenos ejemplos o no? Claro, ¿sí? Ahora, aunque la modestia del apóstol es remarcable, pues puede decir, uy, qué modesto, ser imitadores de mí, dice, pues, ahí no veo nada de modestia, ¿no? Pueden decir algunos que pues, no tenía modestia Pablo. ¿Quién no requiere de su gente más que él lo siga como él siguió a Cristo? Todos, ¿cuántos quisiéramos seguir a Cristo como lo siguió Pablo? Quisiéramos. Entonces no podemos decir, ay Pablo, no eras un buen ejemplo para mí. Claro que lo es, ¿sí? Ni tampoco es necesario que un hombre requiera más de los que están a su cargo, que lo sigan en la medida que él imita al Señor Jesús, ¿sí? Así como yo de Cristo, dice. Pablo sabía, hermanos, que él era un ejemplo, y un buen ejemplo en eso. Al mismo tiempo él sabía que no era Pablo quien era un ejemplo, sino Pablo el seguidor de Jesús, ¿sí? ¿Quién era realmente el ejemplo? ¿Quién es realmente el ejemplo? ¿Irene o Irene la hija de Dios? ¿Sí me entienden? Entonces, porque como carne fallamos, lo sabemos, pero como cristianos debemos de ser ejemplo, ¿sí? Así que esto también establece un límite y una dirección en la forma, hermanos, en que imitamos a otros. Así como yo de Cristo lleva la idea de sígueme tanto como tú me veas seguir a Jesús. Sígueme como tú me veas que yo sigo a Jesús, ¿sí? Tenemos que ser ejemplo para los demás, pero en la manera en que buscamos a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, imagínate, te voy a poner un ejemplo, que tú un día vas a la iglesia, 2 meses no, después otro domingo te acuerdas que va a haber pastel en la iglesia y voy a ir, y luego te pierdes otros 3 domingos, y luego otro domingo, y que llegues tú y le digas a tu vecina inconversa, ay vecina, busque a Dios, yo voy a la iglesia, ¿por qué usted no va? Te va a decir eso, y va todos los domingos, vecina. Bueno, no, ahorita tiene como 2 meses que no voy, pero busque de Dios. ¿Ustedes creen que eso es un buen testimonio? Entonces, de repente es, sígueme como yo sigo a Cristo. Así, ¿sí? Vámonos a los versículos 2 y 3, que ese es el principio del liderazgo. Para todos los que desean ser líderes, fíjense lo que dice. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dice, empieza, os alabo, hermanos, porque en todo acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo está hablando de nuevo un poco sarcástico a los corintios. En realidad, mis hermanos, en realidad cuando dice retenéis las instrucciones, en realidad ellos no recuerdan nada de las instrucciones que Pablo les dio, porque han hecho todo lo contrario, ¿sí? Han hecho todo lo contrario. Ellos los ignoraron mientras buscaban encajar las ideas de Cristo a sus propias ideas, ¿sí? Además, ellos no retuvieron las instrucciones tal como Pablo se las dio. Y luego dice, retenéis las instrucciones, es una frase atemorizante para muchos cristianos. Yo te preguntaría, ¿estamos reteniendo las instrucciones de Dios para nuestras vidas? A veces, cuando nos conviene, de vez en cuando, pero no de manera tajante, ¿sí? Entonces,
trae consigo la idea de que los cristianos son limitados por algunos tener mucho tiempo en la religión, por tradiciones en su conducta e incluso por alabanzas. Pero las instrucciones que Pablo entregó a los cristianos corintios eran simplemente las enseñanzas y las prácticas. No les enseñó otra cosa más que lo que los apóstoles recibieron de Jesús, los 12. Eso es lo que Pablo les enseñaba a ellos. Pablo no está hablando de ceremonias, de rituales, sino únicamente está hablando de enseñanza y de doctrina bíblica, ¿sí? De doctrina básica. Pero luego dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, con estas palabras, Pablo echa un fundamento para su enseñanza en todo lo que vamos a leer más adelante. Este es el fundamento, esta cita. Dicho de manera simple, Pablo pone en claro que Dios ha establecido principios de orden, mis hermanos, principios de autoridad y principios de responsabilidad. Principios básicos, los más básicos, que te van a llevar a cómo llevar el orden en el hogar, a cómo llevar el orden en la iglesia y a cómo lleva el orden Cristo, que es lo principal, ¿sí? Cabeza es una palabra importante en todo este capítulo, mis hermanos. Algunos consideran que cabeza no significa nada más que una fuente, en el sentido de que la cabeza de un río, ¿cuál es? Su fuente, ¿sí? A pesar de que esta palabra pudiera significar esto, Pablo no solo está diciendo el hombre vino de Jesús, la mujer vino del hombre y Jesús vino de Dios. Y también es cierto, ¿sí? Aunque ese entendimiento es verdad, esto va todavía, hermanos, más profundo. Porque pensando bíblicamente, una fuente tiene una autoridad inherente. Si algo ha salido de mí, hay algo de autoridad propia que tengo sobre eso que salió de mí. Por ejemplo, si yo hablo, ¿quién tiene autoridad sobre lo que acabo de decir? ¿Ustedes o yo? Yo. Si yo hago, ¿quién tiene la autoridad sobre mi cuerpo? ¿Ustedes o yo? Yo. Yo soy la autoridad de todo lo que salga de mí, incluido pensamientos. Ahora, si yo someto toda mi autoridad a Cristo, yo voy a empezar a ser un poco más como Cristo. Como Pablo dice, ser imitadores de mí, ¿sí? Entonces, en su sentido general, mis hermanos, cabeza es la idea de liderazgo y de autoridad, ¿sí? Cuando decimos en un grupo, él es la cabeza, él es el líder, él es el que manda, él es la autoridad, ¿sí? Entonces, significa también autoridad, no para mandar, ¿sí? Porque muchos hombres han transversado esto, sírveme, atiéndeme, porque aquí yo soy la cabeza, aquí yo soy el que manda, soy la autoridad. Y hermanos, la autoridad también es guiar, saber llevar, también rendir cuentas. Una autoridad rinde cuentas. El presidente le rinde cuenta a los diputados y a los senadores. A ver, esto se está manejando así. No podemos decir que una autoridad no le va a rendir cuentas a nadie. Un esposo, ¿a quién le va a rendir cuentas de cómo maneja su familia? ¿A Dios? A su esposa no, a Dios. A Dios. Un pastor, ¿a quién le va a rendir cuentas cómo maneja la iglesia? A Dios. Una madre, ¿a quién le va a rendir cuentas cómo maneja a sus hijos? Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender qué es la cabeza. Significa la autoridad para guiar, ¿sí? Y significa también que es correcto y que es apropiado, hermanos, someterse a alguien que es nuestra cabeza. A ver, ¿por qué, por ejemplo, si yo te digo, ¿Dios es tu autoridad? Sí. ¿Tú le obedeces a Dios? Sí. ¿Tú harías todo lo que Dios te pida? Sí. ¿Por qué? Porque es mi autoridad. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero si yo le digo a una mujer, ¿quién es tu autoridad en el hogar? ¿Qué dirían? Una mujer casada. Mi esposo. Y si le hago las mismas preguntas, me va a contestar que sí.
¿Quién puso esa autoridad? ¿Quién la puso? ¿Le obedecerías a tu esposo? Sí. ¿Harías todo lo que tu esposo te diga? Sí. ¿Por qué? Porque es mi autoridad. Pero de repente es incongruente. ¿Cómo decimos Dios es mi autoridad, pero mi esposo no? ¿Sí? Entonces, ¿o es o no es? No hay más. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, mis hermanos, que con este entendimiento vemos que Pablo describe 3 relaciones de liderazgo. 3 relaciones. Primero dice, Jesús es la cabeza ¿de qué? De todo varón. De todo varón. El hombre, vamos con el segundo, el hombre es la cabeza de la mujer. Y la tercera dice que Dios, o sea el Padre, es la cabeza de Cristo. ¿Y por qué Pablo conecta estas 3 cosas, mis hermanos? Son los principios de liderazgo que son los mismos para ellos, ¿sí? Por tanto, las mujeres en la iglesia tienen 2 opciones en su actitud hacia sus cabezas. Ellas imitan el tipo de actitud que los hombres tienen con Cristo, ¿sí? Mostrando a veces una rebeldía, hermanas, que debe ser derrotada, ¿sí? O, por ejemplo, las mujeres pueden imitar el tipo de actitud que Cristo mostró hacia Dios el Padre. ¿Cuál fue la actitud que Jesús mostró hacia su Padre, hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra? Una actitud de sumisión, se sometió a lo que el Padre decía, y una actitud de amor hacia Él como un igual, porque lo respetaba, ¿sí? Padre, hágase tu voluntad y pasa de mí este cáliz. Él no quería morir. Jesús no quería morir. Para los que dicen, ay, Jesús se entregó amorosamente. No, Jesús no quería morir. Su carne no quería morir. Pero él que dijo, Padre, pasa de mí este cáliz y hágase tu voluntad. Si tú me mandaste a esto, lo voy a hacer aunque yo no quiera, aunque no me guste, ¿sí? Esa es la actitud, en teoría, que un hombre debe de tener con Dios. Y esa es la actitud que una mujer debe de tener con su esposo. Y yo sé que de repente van a decir, pastor, es que ¿cómo una mujer se va a someter a un hombre que la golpea, a un hombre que la trata mal? Bueno, es que todo es consecuencia de. Si tú, hombre, te sometes a la autoridad de Dios, vas a saber tratar y amar a tu esposa. Y por consecuencia a tu esposa no le va a costar problema someterse a tu autoridad. Pero de repente como hombres caemos en el error de que queremos que la mujer se someta a nosotros, pero nosotros no nos sometemos a Jesús. Entonces no hay coherencia, no se puede, es difícil, ¿sí? ¿O no? Ahora, la idea de liderazgo y autoridad, hermanos, es importante para Dios. En su gran plan para las épocas, algo grandioso que Dios busca de los hombres es sumisión voluntaria hacia Él. ¿Cuántos hombres realmente se someten a la voluntad de Dios? Hombres, varones estoy hablando. Y esto es lo que Jesús mostró en su vida, hermanos, una y otra vez. Y es exactamente lo que Dios busca, tanto en hombres como en mujeres, aunque sea expresado de maneras diferentes, ¿sí? Es esencial entender, hermanos, que estar bajo autoridad no es lo mismo que inferioridad, porque eso es lo que el feminismo de hoy habla. ¿Por qué te vas a someter a un esposo si tú eres una guerrera, eres una mujer que te hizo Dios? Una cosa es ser inferior y otra cosa es estar bajo autoridad, ¿sí? Tenemos que comprender eso. Jesús estaba totalmente, hermanos, totalmente bajo la autoridad de Dios Padre. Y nadie puede decir que Jesús es algo inferior, pero tenía una autoridad, ¿sí? A pesar de que Él es igualmente Dios, como sabemos, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a pesar de eso se sometía a la autoridad del Padre. Cuando Dios dice a las mujeres de la iglesia que reconozcan el liderazgo de los hombres, no es porque las mujeres son inferiores, no lo es, sino solamente lo es, hermanos, porque hay un orden, valga la redundancia, ordenado por Dios.
Es un orden que puso Dios de autoridad que tiene que ser respetado. ¿Por qué dijo? Dios es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Por qué no dijo Dios es la cabeza del varón y de la mujer? Si no se hubiera complicado la vida, ¿verdad? Entonces tú y yo somos iguales y la única autoridad es Dios. Pero Dios dice, Dios es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces una mujer que es casada tiene que amar a su esposo como autoridad y a Dios, ¿sí? Una mujer que es soltera, ahí sí se las compro. Solamente tienen una autoridad, primero, que es Dios, ¿sí? Ahora, obviamente, también la palabra dice que nunca vas a hacer algo en contra de Dios. Tú vas a respetar tu autoridad, que es tu esposo, siempre y cuando nunca te pida hacer algo que no le agrade a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hay hombres que prostituyen a su propia esposa. Entonces ahí puede ser caer en el error de decir, es que lo hice porque él es mi autoridad. No, no es algo que le agrade a Dios. Eso no lo puedes hacer, ¿sí? Pero hay cosas que si son agradables a Dios, tienes que respetarlas y obedecer a tu cabeza, que es tu esposo. Entonces, tenemos que tener cuidado con entender la autoridad y cuando hay un orden que tiene que ser respetado. Dios es la cabeza de Cristo. No es respeto de su esencia y naturaleza divina, sino un respeto de su oficio como mediador. Como el hombre es la cabeza de la mujer, no con respecto a una más excelente y diferente naturaleza y esencia, porque ambos somos de la misma naturaleza, sino con un respecto al oficio y lugar como Dios le ha puesto sobre la mujer, ¿sí? Versículos del 4 al 6 es la aplicación del principio de liderazgo entre los cristianos corintios. Vamos a leerlos, versículos del 4 al 6. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y aquí viene de esto, hermanos, viene un sinfín de confusión en muchas iglesias, en muchos lugares, entre los mismos cristianos. Es que es pecado que tengas el cabello corto. Y en otros lados es que es pecado que tengas el cabello largo. Y en otros lados es que es pecado que entres a la iglesia con la cabeza descubierta. Tienen que ponerse velo aquí. ¿Han visto iglesias cristianas que las mujeres van con velo? Por el mal entendimiento de esto que acabamos de ver. Y todo el capítulo, la mayoría va a abarcar esto. Fíjense, dice, afrenta su cabeza. Está hablando primero del hombre, ¿sí? Y luego dice, afrenta su cabeza también cuando se lo dice a la mujer. Por causa de este orden de autoridad es inapropiado para los hombres que oren con la cabeza cubierta. Aquí al revés, no, o sea, no te cubras tú, varón. Y dice, y es inapropiado orar para las mujeres con la cabeza descubierta. Ahí que está diciendo, hombre, no te cubras. Mujeres, cúbranse, ¿sí? La idea de la cabeza cubierta era importante, hermanos, en esta cultura antigua. Era una cultura, era usar algo para cubrir la cabeza, o velo, por ejemplo, como podemos llamarle ahora. Era un símbolo público de estar bajo la autoridad y la protección de otro. Es decir, tu mujer estás casada, si tú te pones velo, me estás dando a entender que tú tienes una autoridad en tu casa, que tú tienes alguien que te protege. Eso era en esa cultura. Entonces, cuando yo veía a una mujer sin velo, ¿qué significaba con lo que les acabo de decir? Sin velo.
que no tenía esposo, que era soltera, que no tenía protección, que no tenía autoridad, ¿sí? Entonces, era un símbolo público, era una costumbre, ojo, para griegos y romanos, hermanos. Ni tú eres griega, ni tú eres romana, para que ahora quieras andar con el velo, porque es pecado, ¿sí? Y entre los judíos es una ley expresa que ninguna mujer debería ser vista en el exterior sin velo. ¿Han visto los musulmanes? Es un pecado que una mujer se le vea el rostro. Hay hasta equipos de fútbol, mujeres musulmanas, y están jugando fútbol y andan cubiertas. Pero son tradiciones, son costumbres de esa tierra, que podemos estar de acuerdo o no. Yo en lo personal no, porque hasta las llegan a matar si enseñan el rostro. Pero son sus costumbres, son sus leyes, ¿sí? Entonces, era una tradición, y esto era y es, mis hermanos, una costumbre común a lo largo de todo el este de Europa y de Asia. Y nadie, excepto, ojo con lo que voy a decir, solamente las prostitutas salían sin velo en Roma. Entonces, ¿por qué tenías que cargar velo? Pues para que no te confundieran con una prostituta, ¿sí? Entonces ahora la gente, muchas iglesias dicen, ponte velo. Que si me ven sin velo, que soy una prostituta, ¿eh? Porque se casan con ideas que no aplican ya, ¿sí? Y eso, hermanos, pasa cuando uno no estudia la palabra, ¿sí? Cuando nosotros, en mi caso, cuando estudiamos teología, no solamente estudiábamos la Biblia, estudiábamos Roma, estudiábamos Grecia, cómo eran las tradiciones en esa época. Había una materia que se llamaba historia en teología, y te hablaban de la historia de esos países, y a veces esa historia te ayuda a comprender muchas cosas de estas, ¿sí? ¿Entiendes? Con razón, por eso usaban esto, por eso se manejaban de esta manera, por las tradiciones de esos países, ¿sí? Aún hoy en día, hermanos, entre algunos, el llevar un sombrero, por ejemplo, o alguna clase de algo que te cubra la cabeza, para muchos, en algunos lugares, es una muestra de humildad y modestia, ¿sí? Así que el cubrirse la cabeza tenía una importancia muy cultural entre los corintios, hermanos, ¿sí? El uso de la palabra velo es desafortunado, ya que tiende a hacernos pensar en el velo completo de las culturas musulmanas. El velo de las culturas musulmanas no es como el velo que conocemos, por ejemplo, aquí en México. Aquí, ¿cómo te cubre el velo? Solo la cabeza, el pelo prácticamente, ¿no? Y se te ve el rostro. En las musulmanas, ¿qué se les ve? Los puros ojos, nada más. Es más, ni el cuerpo, no puedes enseñar ni una parte de tu brazo, ya no digas ni un tobillo, nada. Es muy diferente ese velo a este velo, ¿sí? Esto es desconocido en la antigüedad, por lo menos en lo que se sabe de pinturas y esculturas, ¿sí? Entonces, que un hombre que ora dice o profetiza con la cabeza cubierta era decir, no estoy en autoridad aquí, estoy bajo la autoridad de otros. Hermanos, porque Dios ha establecido que la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre, el varón. Sería deshonroso para Jesús, mis hermanos, que es su cabeza, que un hombre diga esto con la cabeza cubierta. Eran tradiciones, eran maneras de ver. Nada de esto es una regla que se extiende a los cristianos de hoy, más que es deber, decían ahora, sí es un deber de los ministros orar y predicar, pero no, por ejemplo, que tengan posturas y hábitos que no son naturales, conforme a las costumbres del lugar donde viven, que son raras, no comunes y mal vistas, por ejemplo. ¿Han oído, por ejemplo, alabanzas con mariachi? Tampoco no nos gustan, se oyen bonitas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es algo que nos gusta a los mexicanos. Yo no sé si tú le lleves esa alabanza a un japonés y te diga qué horrible cosa es eso, ¿no? O va a decir, no está bien. Bueno, pero en mi cultura en México me gusta, lo disfruto, se oye más bonito, no sé.
te vengo a decir, esa me gusta con María, se oye bonito. Pero a eso voy, hermanos, o sea, son costumbres únicamente de cada país. Ahora, lo mismo es que si se hubiesen rapado, dice, si una mujer se rehúsa a demostrar que está bajo autoridad, ella debería también raparse la cabeza. En algunas culturas, hermanos, que las mujeres se raparan la cabeza era el castigo para las mujeres adúlteras. Entonces ya vimos que en un país las que estaban rapadas, ¿qué eran? Prostitutas, ¿no? No. En otros países las que estaban rapadas era porque engañó al esposo y la castigaron y le cortaron el pelo, ¿sí? Cortarle el cabello de la mujer o raparla significaba diferentes cosas en diferentes culturas. Decía por ahí un pastor que una vez me mató de risa, en México significa que tenía piojos. O sea, cada cultura es diferente, ¿sí? En unos era la ley judía, por ejemplo, era una marca del adulterio, y lo dice el libro de Números, ¿sí? En el mundo griego podría ser la marca de una prostituta y en otros casos la marca de una lesbiana. Una mujer que le gustaba a otra mujer, le cortaban el pelo. Imagínense cómo estaríamos hoy si estuviéramos así en Acapulco, ¿no? Ya serían pocas las que veía yo con las de Camino de Santidad, obviamente que sí, ¿verdad? Todas. Pero imagínense que fuera. Entonces, entre los cristianos corintios, hermanos, probablemente había ciertas mujeres espirituales, vamos a llamarlas así, que dijeron eso desde Jesús, que no necesitaban demostrar con un peinado o con el velo que estaban bajo la autoridad de alguien. En esencia, Pablo le dice a ellas, si tú te vas a olvidar de cubrir tu cabeza, continúa y rapa tu cabeza e identifícate con las mujeres del mundo en toda su vergüenza. Pero porque había algo allá afuera, no porque realmente lo tenías que hacer así, ¿sí? Luego, del 7 al 10, ¿por qué es importante respetar el principio de liderazgo en la iglesia, mis hermanos? Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es ¿qué? ¿Gloria de quién? ¿De quién? No les gusta la mujer, es de la mujer. Los hombres, del varón. La mujer es gloria de la mujer. Los hombres, del varón. A ver, mujeres, ¿de quién es gloria la mujer? Ay, ¿cómo les cuesta? ¿Y saben por qué la mujer es gloria del varón, hermanos? Porque es bonito cuando a un hombre le dicen, oye, tu esposa, mis respetos. Tu esposa, qué buena mujer. Tu esposa muy amable. Tu esposa muy bondadosa. Tu esposa muy amorosa. ¿A poco cómo nos sentimos como hombres? Eso me da gloria, me honra, ¿sí? Cuando una mujer también sabe aconsejar a su esposo, le da gloria. Cuando una mujer sabe llevar el hogar, le da gloria. Cuando una mujer sabe criar a mis hijos, hombre, me da gloria por cómo los educaste. Cuando una mujer sabe cuidar mi economía, me da gloria. Cuando una mujer ora por mí, me da gloria a mi esposa, ¿sí? Entonces, mujeres, dan la gloria a su pareja cuando ustedes saben ser buenas hijas de Dios, ¿sí? Entonces, dice, pero la mujer es gloria del varón. Ahora sí, porque el varón no procede de la mujer. No está refiriéndose de quién nacimos, se está refiriendo al primer hombre. ¿De quién vino ese hombre? ¿De una mujer? No. Dice, sino la mujer del varón. ¿De dónde salió Eva? De la costilla. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Sí? Hermanos, la primera razón dada
está en Corintios, y es la cabeza de la mujer es ¿quién? El hombre. ¿Sí? Dios ha establecido un orden de autoridad y el principio de liderazgo masculino. ¿Dónde dice? En Corintios, en Timoteo. ¿En dónde está la autoridad? Tanto en la iglesia como en el hogar, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, voy a tocar un tema que a muchas iglesias no les gusta, pero es por eso que en muchos lados se dice, no es correcto que haya una pastora dirigiendo una iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede el hombre estar bajo la autoridad de una mujer. Ahora, ¿eso impide que una mujer sirva a Dios? No. Aquí hemos visto a mi esposa, hemos visto a la hermana Susi, hemos visto mujeres predicando y gloria a Dios por lo que hacen. ¿Sí? Pero no son las que dirigen eso. Y yo tampoco estoy diciendo, tengo que ser yo. No, simplemente que Dios estableció un orden y dice, el hombre tiene que ser la autoridad en la iglesia y en el hogar. Hermanas, ¿cómo se ve un hogar cuando la que manda es la mujer? Eso tarde o temprano se desbarata. El famoso hombre que no dice nada y que le deja la responsabilidad a la mujer, no es lo correcto. ¿Sí? No es lo que Dios estableció. Ahora, yo siempre he dicho, no es correcto que haya pastoras, pero se está dando que empieza a haber pastoras por la culpa de los hombres. Porque hay hombres que cada día, hermanos, hoy el hombre, hablo en término literal, el hombre, el varón, cada vez le quiere servir menos a Dios. Y cada vez hay menos hombres que dicen, yo quiero predicar, yo quiero hacer eso. Y la mujer en la necesidad de guiar a sus hijos, en la necesidad de hambre espiritual, dice, pues si no lo hacen ellos, lo voy a tener que hacer yo, no queda de otra. Y por eso se están levantando pastoras. Que no está correcto, no, pero lo están haciendo por culpa del varón. Que el varón cada vez ya no se preocupa, hermanos, y lo platicaba el otro día, por darle esa espiritualidad a su familia, por acercar a Cristo a su familia. Y lo veíamos, Moisés, Abraham, todos los que ustedes me quieran decir de la Biblia, eran varones que decían, vamos a buscar a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a servirle a Dios, y jalaba a la familia. Hoy es la mujer la que le dice al varón, vamos a la iglesia. Y me digan de la religión que me digan, en la católica, las mujeres son las que van a misa. El hombre no está viendo el fútbol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy el hombre no le interesa, el varón no le interesa. Estamos perdiendo esa autoridad hasta espiritual. El hombre le da pena orar delante de su esposa, le da pena leer la Biblia, le da pena hincarse, le da pena llorar. No, somos humanos. Y eso hace un líder, también muestra su debilidad. Mira, yo también siento, así que podemos salir juntos, podemos salir adelante juntos, pero hay que acercarnos a Cristo. Eso hacían los varones de antes, cosa que hoy no estamos haciendo, hermanos, tristemente. Él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Una segunda razón, mis hermanos, se encuentra en el orden de la creación. ¿Quién fue primero? No voy a decir el huevo o la gallina, estoy hablando de Adán o Eva. Ahí ya Dios nos mostró el camino. Ya Dios nos mostró el camino. Dios creó a Adán primero y le dio la responsabilidad ¿sobre quién? Sobre Eva. ¿Sí? Es tu deber. Y lo predicábamos cuando hablábamos del paraíso. ¿Se acuerdan que qué fue lo primero que dijo Adán cuando Dios se enoja? Es que la mujer que me... No, Señor, era su responsabilidad cuidar de ver con quién hablaba su mujer. Y su mujer estaba hablando con la serpiente y usted estaba a un lado y lo único que hizo fue quedarse mudo, callado. No hizo nada. ¿Dónde estuvo su autoridad de cuidar a su mujer? Y el hombre que... Es que la mujer que me diste fue la... No hay pretextos. No hay excusas. Ella habló con la serpiente, pero tu deber era cuidar con quién hablaba. Fallaste como varón, fallaste como líder. ¿Sí?
Y una segunda razón es esa. Dios creó a Adán y le dio responsabilidad sobre Eva. Ya que un motivo, hermanos, para el liderazgo masculino es el orden y la forma en que Dios creó al hombre y la mujer. Algo que fue presentado antes de la caída. Y este pasaje aclara esto antes y después de la caída. Dios ha ordenado que haya una diferencia en los roles entre géneros, incluso en la iglesia. La diferencia en los roles de género, hablo de la iglesia y el hogar, no son el resultado de la caída y no se borran con nuestra vida en Jesús. La caída pasó. La mujer es gloria del varón, ya sea porque él puede gloriarse en ella si es buena, o porque ella puede honrarlo a él y darle gloria. ¿Sí? Como el hombre es entre las criaturas el representante de la gloria y las perfecciones de Dios, de modo que el temor y pavor de él están en todas las bestias del campo. Así la mujer es en la casa y la familia, la representativa del poder y la autoridad del hombre. Pero la mujer es gloria del varón, dice, creada para honrar al hombre y para ayudarlo y para asistirlo, y originalmente hecha del hombre, para que el hombre se gloríe de ella, como Adán dijo de Eva. ¿Cómo dijo Adán de Eva? Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y hizo Dios para Adán una ¿qué? Ayuda idónea. Es decir, ¿quién va a ser tu autoridad? Si tú le llevas un ayudante al mecánico, ¿quién es la autoridad? ¿El chalán o el mecánico? Es su ayuda. Ojo la palabra, ayuda. Y después el chalán quiere ahora quedarse como dueño del taller y quiere tratar al mecánico como su chalán. Nada más para que vean que hay lógica, porque si lo vemos así es la realidad. ¿La autoridad quién es? El varón. ¿Y la ayuda quién es? La mujer. ¿Quién es la autoridad en el taller? El mecánico. ¿Y quién es la ayuda? El chalán. Pues el chalán quiere quedarse con el taller y el chalán quiere decir, aquí se va a hacer lo que yo digo. No, señor, usted es el chalán, yo soy el mecánico, usted me va a ayudar en lo que yo necesite. ¿Sí? Pero hoy los chalanes quieren ser los líderes del taller. Y no estoy simplemente quise mostrarlo como ejemplo, hermano. No son chalanas ustedes, ¿eh? Ustedes son eso, ayuda idónea. Es la mejor, así se los pongo, idónea es lo mejor que Dios pudo haber hecho para ayudarnos a nosotros. No pudo haber hecho nada mejor que a ustedes, mujeres. Nada mejor pudo haber hecho que a ustedes, para que fueran la ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. De forma simple, hermanos, Adán fue creado para Eva, pero Eva también fue creada para Adán. ¿Sí? Y este principio aplica a cada Adán y a cada Eva que hay aquí, ¿sí? A lo largo de la historia. Génesis, por ejemplo, menciona en el capítulo 2 la intención de Dios al crear a Eva. Lo acabamos de decir. ¿Cuál era la intención de Dios? Le haré ayuda idónea para él. Y Eva fue creada para ayudar a Adán, ¿sí? Entendiendo que Adán era la cabeza sobre Eva y ella fue llamada a ser parte de su o de él, de su visión, ¿sí? Génesis 2 también nos dice, y la trajo al hombre. Adán no fue traído a Eva, Eva fue traída a Adán, ¿sí? Su cabeza. Es una idea ofensiva para la mentalidad de nuestro tiempo, hermanos. Imagínate, tú le explicas esto a una feminista, me va a aventar el garrafón de allá de donde está. ¿Sí? Ahora, no es lo que diga yo, no es lo que diga Irlanda, no es lo que es lo que dice la palabra de Dios. Y como siempre digo en forma sarcástica, no me reclames a mí, reclámale al autor del libro que estamos leyendo. ¿Sí? Yo solo te vengo a decir lo que él escribió, nada más. ¿Sí? Pero la Biblia, hermanos, enseña claramente en este pasaje que en la iglesia y en el hogar, repito, el hombre no fue hecho para el beneficio de la mujer, sino la mujer para el beneficio del hombre. ¿Sí? Para él significa para servir y para ayudar al hombre. Ojo, no transgiversemos las escrituras, les repito.
atiéndeme, sírveme, porque la mujer está para servirme. Dios te sacó de mi costilla, no, de tuya, no, de la de Adán. ¿Sí? Pero de repente confundimos las cosas. Y ahora queremos no una mujer, no una ayuda, queremos una sirvienta. Peor aún, otros no quieren sirvienta, otros quieren una esclava. Y es triste, pero es real. Ahora, por causa de los ángeles, decía por ahí al final creo, una tercera razón por la que Dios estableció liderazgo masculino en la iglesia, mis hermanos, es la presencia de ángeles en la adoración colectiva. Los ángeles están presentes en cualquier asamblea de cristianos para alabanza y para señalar cualquier desviación del orden que haya. Y aparentemente los ángeles también se ofenden por cualquier violación del orden de Cristo. ¿Sí? Pasajes como estos, hermanos, nos recuerdan que nuestra lucha es más grande que nosotros mismos. ¿Sí? Dios tiene cosas eternas para enseñar a través de nosotros, para enseñarnos el universo a través de nosotros. Y es como si un gran drama estuviera siendo ejecutado, decía un historiador, y se los leo. La historia es el teatro, el mundo es el escenario, y los miembros de la iglesia en cada país son los actores. Dios mismo ha escrito la obra, Él la dirige y Él la produce, acto por acto, escena tras escena. La historia continúa desenvolviéndose, pero ¿quién es la audiencia? ¿Quién está viendo la obra? Esas son las inteligencias cósmicas, principados y potestades en los lugares celestiales. Y hermanos, eso nos enseña que los ángeles, que son espíritus ministradores para el bien de los elegidos de Dios, todo el tiempo tienen una administración especial, o por lo menos están más presentes en las asambleas de gente para adoración, observando la actitud, las personas, la conducta, lo cual debería a veces preocuparnos, ¿sí?, de cualquier incidente o cualquier actitud que no sea agradable a Dios. Ninguna de estas razones, hermanos, es culturalmente dependiente. El orden y la forma de la creación y la presencia de ángeles no dependen de la cultura. No podemos decir, Pablo dice esto solo por la mentalidad de la cultura de los corintios o el lugar de las mujeres de esa cultura. Los principios, hay principios que son básicos, eternos y generales. Pero el desarrollo de los principios sí va a variar según la cultura. En esto vemos que Dios ha establecido una cadena clara de autoridad, tanto en el hogar como en la iglesia. Y en estas esferas, mis hermanos, Dios ha ordenado que los hombres son la cabeza. Y esto es que ellos tienen el lugar de autoridad y de responsabilidad. Porque también, hermanos, tener autoridad, ojo, es tener responsabilidad. Imagínate que tú pones de autoridad a alguien que no tiene responsabilidad. Eso lo va a tronar, lo va a llevar a la quiebra. Imagínate que llega alguien nuevo a la empresa y dices, me cayó bien, ponlo de gerente hoy. Oye, pero aquel ya tiene 10 años, aquel ya lleva 20 años, aquel tiene carrera, este no terminó ni el kinder y va llegando, ponlo de gerente porque se ve que es buena persona. ¿Cómo creen que va a terminar esa empresa? Va a terminar mal. Por eso siempre he dicho, la autoridad incluye responsabilidad. ¿Sí? Dale a un niño de 5 años que cuide a un bebé. Es peligroso. Puede pasar algo malo. ¿Tiene el nivel de responsabilidad ese niño? No. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, pero es una responsabilidad. Nuestra cultura, habiendo rechazado la idea de una diferencia de roles entre hombres y mujeres, ¿qué es lo que busca el feminismo? Igualdad. La mujer es igual que el hombre. ¿Sí? Tú llévate los 3 garrafones, tú, somos iguales. O sea, de repente con unas cosas sí, con otras cosas no. Tú cárgala, tú eres el hombre. No, que somos iguales. No, ponte a trabajar, tú y yo me voy a quedar en la casa a descansar. Ah, pues tú eres... ¿O somos o no somos? Pues, ¿no? No, que somos iguales. No, hermanos, no se puede ir en contra de la naturaleza de Dios. No se puede. Apenas recientemente, no sé si ustedes vieron,
Digo, cada cosa que está pasando en el mundo, pero es comprensible. Dios dijo que estas cosas vendrían. Un hombre que se volvió mujer, o sea, ¿cómo le llaman? Transgénero, ¿no? Y se mete a una pelea, a competir en una pelea boxística de mujeres. Y pobre mujer contra la que peleó, la dejó desbaratada. La dejó desbaratada. Y los jueces no dijeron porque es una pelea de un hombre que ahora es mujer contra una mujer, es normal, es legal. ¡No! Es como si yo me pongo una peluca ahorita y unas zapatillas y agarro a mi hermana Irene con un golpe. Imagínense, somos mujeres las dos. No, la fuerza no es la misma. Y pobre mujer quedó destrozada. Destrozada. Que yo les puedo asegurar que si hubiera peleado con una mujer normal, no queda así. Ahorita lo que vimos en los Óscares, este hombre que se convirtió en mujer compitiendo en la mejor actriz, y las actrices estaban molestas. Y después de todo estaban contentos los productores que no ganó, porque si hubiera ganado se hubiera armado esto, quién sabe cómo. Pero el hecho de que estuviera nominada en la mejor actriz ya era molestia e indignación para muchas actrices. Entonces estamos luchando, estamos nadando contra la corriente, contra la naturaleza de Dios. Estamos yendo en contra de Dios, ¿sí? Entonces, nuestra cultura está desbaratándose, hermanos. Ahora rechazan la idea de cualquier diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencias, no hay diferencias. Las corrientes de nuestra cultura apuntan hacia hombres que son más como mujeres y hacia mujeres que son más como hombres. Estilos, vestimenta, perfumes y todo lo demás está impulsando este pensamiento. Ya no digas todas ni todos, ni todes. Los libros de texto de la secundaria dicen que digas así, todes. Decía una mamá, veía en Facebook una mamá que se paró a hablar en la dirección y estaba en la junta de los dijo, antes les enseñaban a hablar a mis hijos, ahora les están enseñando a que no sepan hablar. Nosotros, ustedes, o sea, dices, no, o sea, estamos peor las cosas. Mal, ¿sí? La Biblia es tan específica, hermanos, no hay sumisión, ¿sí? General, ordenada de mujeres hacia hombres en la sociedad. No es sumisión, solamente es una cabeza en la iglesia, en el hogar. Dios no ha ordenado en su palabra que los hombres tengan autoridad exclusiva, por ejemplo, en las áreas políticas, en los negocios, en la educación. Eso no. ¿Sí? Por ejemplo, no vayan a decir ahora, es que en la escuela no debe de haber una directora, debe de haber puros directores, porque hay maestros hombres. No, ahí no aplica. No debe de haber una presidenta, porque hay gobernadores hombres. Dios lo marcó en el hogar y en la iglesia. ¿Sí? Eso tampoco significa que cada mujer en la iglesia está bajo la autoridad de cada hombre. Es ridículo. Por el contrario, significa que aquellos que guían la iglesia, ¿quiénes guían una iglesia? Los pastores, los ancianos, que aquí tenemos nuestro grupo, deben de ser hombres y mujeres que pueden ser respetados por su autoridad. ¿Sí? El error de los hombres es guiar su hogar y la iglesia y no guiarlos en la forma en que Jesús lo haría. Ha sido la causa principal del rechazo de la autoridad masculina, hermanos. ¿Sí? Algunos sienten que este reconocimiento y sumisión a la autoridad es una carga que no se puede llevar. Y este otro pensamiento me gustó y se los quise compartir. Dice, debo decir que soy inferior, no soy nada, y tengo que reconocer a esta persona como superior. No del todo. Inferioridad o superioridad, nada tiene que ver con eso. Hermanos, recordemos la relación entre Dios Padre, Dios Hijo. Ellos son completamente iguales en su ser, pero tienen roles distintos. ¿Cierto o falso? El Padre envió al Hijo a morir. Cuando se trata de autoridad, hasta en ellos había una autoridad. ¿Sí?
Algunos podrían decir que la iglesia no puede funcionar o no puede funcionar bien a menos que nos acomodemos a los tiempos. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Hay iglesias gays. El otro día lo compartía yo en uno de mis estados de WhatsApp. El pastor gay llega con su bandera de colores. Y aquí pueden venir lesbianas y gays. Y yo me imagino que va a predicar cuando hable de Génesis. No sé qué va a inventar, porque si se va a saltar ese libro, no va a hablar de Génesis. Porque cuando diga, y Dios hizo al hombre y la mujer, ¿y él cómo va a quedar? Va a decir, lo que ustedes no saben es que hizo Dios el día que descansó. Nos hizo a nosotros. No. Pero está pasando. Está pasando. Estamos en tiempos peligrosos. Ponemos a mujeres en posiciones de autoridad espiritual y doctrinal en la iglesia, a hombres que no son mujeres y a mujeres que no son hombres. Desde la postura de lo que funciona en nuestra cultura. Pero la cultura, ¿qué puede decir, hermanos? Está bien, es correcto que lo haga, porque en ninguna iglesia dejan entrar a una lesbiana, a un homosexual, y está bien que hagan sus propias iglesias, y no es cierto. Yo lo he dicho aquí, si un día entra por ahí un homosexual, es bienvenido a la casa de Dios. Y yo sé que Dios, le estaremos orando porque Dios obra en su vida y Dios lo cambie. He visto testimonios, hermanos, no de gays, ya de transexuales, ya de esos ya que se visten como... Y Dios los ha rescatado y hoy predican la palabra. Porque yo creo en un Dios que es un Dios de lo imposible. Para Dios nada es imposible, hermanos, nada. Y por eso yo le diría, adelante, bienvenido a la casa del Señor. Al tatuado, al del arete de la oreja, en la nariz, donde lo traigan, bienvenido. Porque si yo no le abro la puerta de la casa de Dios a los caídos, a los lastimados, a los tirados, ¿quién nos va a levantar, hermanos? ¿Quién los va a levantar? Y hoy por eso esas iglesias se están levantando con esa excusa de que no hay lugar para ellos aquí. Si yo no le permito la entrada al alcohólico, ¿cómo voy a dejar que Dios obre en su vida? Si a mí un día me abrieron las puertas y me pude sentar en una butaca. Si hubiera, ¿cuántos cristianos hoy habría si no pudiéramos entrar los alcohólicos, los drogadictos a la casa del Señor? Si de por sí somos pocos, habría menos, ¿no? Entonces, desde la postura de lo que funciona en nuestra cultura, hermanos, pueden pensar que están en lo correcto. Pero yo pregunto, ¿ese tipo de iglesias pueden jactarse de decir que están guiados por la palabra de Dios? ¿Ustedes creen? Los asuntos de liderazgo y sumisión deben ser vistos en un contexto más amplio, no solamente como una lucha de hombres contra mujeres, sino una lucha con el asunto de autoridad en general. A partir de 1960 ha habido un cambio masivo en la forma que vemos y aceptamos la autoridad. Los ciudadanos, hermanos, no tienen el mismo respeto por la autoridad, por ejemplo, gubernamental. Los estudiantes no tienen el mismo respeto por la autoridad hoy de los maestros. Yo me acuerdo que ya empiezo a hablar como los viejitos, ya empiezo a decir la frase en mis tiempos. Pero yo me acuerdo que en mis tiempos veían la patrulla o veía la policía y los niños se quedaban callados. Es más, las abuelitas decían, pórtate bien, si no le voy a hablar a la policía. Y se quedaban callados. Hoy los jóvenes le gritan a los policías, los ofenden. En la escuela, ver a un maestro era quedarte callado. Hoy los alumnos se van a beber con el maestro. Es la verdad. No hay respeto, se ha perdido el respeto, hermanos. Las mujeres no tienen el respeto por la misma autoridad de los hombres. Los hijos no tienen el mismo respeto por los padres. Yo recuerdo que antes hacías algo malo y te volteaba a ver el papá o la mamá nomás así. Y con eso sabías que llegando a la casa
te esperaba unos buenos cinturonazos. Hoy te estoy viendo y estás, ya me quedo ciego y te digo, no, el hijo no hace caso. No hay respeto ya. Antes decías, te quiero aquí a las 8, y a las 8 estaba. Hoy le dices, te quiero aquí a las 8, y a las 12 te habla que apenas va para allá. Si bien te va, si llega, ¿verdad? Los empleados, hermanos, no tienen el mismo respeto por la autoridad de quien los contrata. El primer día que te contratan, sí jefe. A los 15 días ya le estás haciendo burla al jefe. ¿Sí? La gente no tiene el mismo respeto por la autoridad, mis hermanos. Los cristianos ya no tienen el mismo respeto por la autoridad de la iglesia siquiera. ¿Sí? Hay muchas personas que el día que no vienen a la iglesia, de verdad, yo mis respetos, avisan, pastor, no pude ir por eso. ¿Sí? No te lo pedí que me explicaras, pero qué bueno que lo tomaste, te agradezco. Es bueno saber que están bien. Hay gente que no avisa. Entonces, se han perdido muchas cosas. Y es importante preguntarnos, hermanos, ¿ustedes creen que todos los cambios han sido buenos? Yo digo que no. ¿Ustedes creen que ahora nos sentimos más seguros? ¿Estamos más confiados en nuestra cultura? ¿Cómo ven la cultura actualmente? La televisión, ¿cómo la ven? ¿Es la misma televisión que veíamos como niños? Incluso, hermanos, me voy un poco más allá. Los programas de chistes eran chistes inocentes. Hoy ya no. Hoy si no lleva, ¿cómo le llaman? Albur, no te da risa. Antes yo me acuerdo que si a un artista se le salía una grosería le ponían un pi y no oías la grosería de la tele. Hoy ya no. Antes veías cosas para adultos después de las 10, 11 de la noche. Ahorita las puedes ver a las 3 de la tarde. O sea, todo se ha perdido. Otros entretenimientos se han hecho mejores o peores. Y en efecto, hermanos, nuestra sociedad está en el presente y está corriendo hacia una completa anarquía. El estado donde ninguna autoridad es aceptada y lo único que importa es lo que yo quiero hacer. Es justo descubrir nuestro estado moral presente como una anarquía. No hay autoridad moral en nuestra cultura. Cuando se trata de moralidad, lo único que importa es lo que uno quiere hacer. Y en un sentido civil, muchos vecindarios en nuestra nación se dan a la anarquía. ¿Piensas que la autoridad del gobierno es aceptada en las porciones infestadas de pandillas en nuestra ciudad? Lo único que importa es lo que ellos quieren hacer: robar, matar, destruir. Debemos ver el mayor ataque a la autoridad como una estrategia quizás satánica, directa, para destruir nuestra sociedad y millones de vidas, hermanos. El diablo está cumpliendo esto con dos ataques principales. Primero, la corrupción de la autoridad, y segundo, el rechazo de la autoridad en todos los niveles, en todos. Y esta idea de autoridad y sumisión a la autoridad es tan importante para Dios que es parte de su mismo ser. La primera persona de la Santísima Trinidad es llamada Padre. La segunda persona es llamada el Hijo. Dentro de esos títulos hay una relación de autoridad: Padre, Hijo, y sumisión a la autoridad. El Padre ejercita autoridad sobre el Hijo y el Hijo se somete a la autoridad del Padre. Y esto es en la misma naturaleza y ser de Dios. Nuestra falla para ejercitar autoridad bíblica y nuestra falla para someternos a autoridad bíblica no es solo triste, sino también es incorrecta. Peca contra la misma naturaleza de Dios. ¿Sí? Samuel decía, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Lo pone a la par. Ser rebelde. Muchos juzgamos a los brujos, a los adivinos, pero ser rebelde es igual, es pecado. Rebelde, no someternos a nuestra autoridad. Versículo 11 y 12, el liderazgo a la luz de la independencia de hombres y mujeres. Y dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer,
ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo, ¿qué? Procede de Dios. Todo procede de Dios. Y ahí, estos versículos, el 11 y el 12, son los que vamos a empezar estudiando el próximo día. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esto que tú sigues hablando en nuestras vidas. Gracias por esto que tristemente, Señor, estamos viendo cada vez es peor. Pero sabemos, Padre, y tu palabra nos advirtió que estas cosas vendrían y que aún falta todavía mucho, Señor. Pero los que estamos cimentados en tu palabra, agarrados y tomados de tu mano, Señor, sabemos que estamos seguros en ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a sobrellevar esta cultura, esta rebeldía del mundo que hay hoy en contra tuya, en contra de tu amor, en contra de tu autoridad, Padre. Y ayúdanos a nosotros a poder ser luz allá afuera, Padre. A poder ser luz en medio de este mundo cada vez más oscuro, Señor. Señor, no nos sueltes de tu mano y no permitas que nosotros nos alejemos de tu presencia, Señor. Por más que el mundo y las tentaciones del mismo nos jalen, Señor, danos esa fortaleza que necesitamos en nuestras debilidades, Señor, porque tu palabra dice que en nuestra debilidad tu poder se fortalece, Señor. Y lo creemos, Padre, lo creemos, Señor. Y gracias te damos por habernos adoptado como tus hijos, Padre, por habernos amado aún sin merecerlo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.